Vamos a poner grabar para dar comienzo a la unidad número 4. Mire lo rápido que ya va pasando. Quiere decir que terminada la unidad 6 ya tenemos el primer parcial importante, ¿sí? Donde va a entrar un contenido de las 6 primeras unidades y es mucho contenido, ¿sí? Traten de ir aprovechando los fines de semana para estudiar, sobre todo ahora que nos queda un viernes más, es el viernes próximo, y ya después nos quedamos solamente con un día por semana, que son los días jueves, hasta terminar, ¿sí? Entonces aprovechen los fines de semana dentro de otras actividades que tengan, como para ir repasando los contenidos. Yo sé que en anatomía el tema de corazón lo ven, o el aparato circulatorio lo ven. Quiere decir que muchas de las cosas que vamos a ver ahora es un repaso de lo que ustedes ya en algún momento han visto, no es algo nuevo. ¿Sí? Por ahí le podemos dar un toque, ¿sí? Una profundidad en busca de que nos sirva, así como veíamos los mecanismos intrapulmonares. Bueno, ver ahora al corazón y al aparato circulatorio para poder interpretar las enfermedades que vamos a ver, ¿sí? Porque la denominación de las enfermedades tienen que ver muchas veces con algunos espacios anatómicos que comúnmente vemos. ¿Está claro eso? Entonces, aproximadamente el corazón de una persona adulta, ¿sí?, tiene un peso de 300 gramos y esa situación va a depender mucho de la superficie corporal de la persona y también de la estructura. Hay una relación tóraco-pulmón en donde el corazón tiene un espacio que es el mediastino y está limitado de alguna manera ese espacio en la parte inferior por el músculo diafragmático. Entonces, es una bóveda que se crea alrededor del corazón, una cavidad que necesita tener una amplitud, un espacio, para que el corazón se pueda contraer y dilatar, ¿sí? Así como el pulmón necesita expandirse y contraerse para sacar el aire, al corazón le pasa exactamente igual, necesita distenderse para contraerse más rápidamente, ¿sí? Y básicamente esto ya lo han visto en anatomía, las cavidades que tiene el corazón, las 4 cavidades, las 4 válvulas, ¿sí? De alguna manera, el corazón tiene un hemicardio derecho, un hemicardio izquierdo, ¿sí? Y todo funciona como una misma bolsa, como una misma bomba, ¿sí? Lo habíamos visto en respiratorio, que la misma cantidad de sangre que se eyecta para la circulación menor es la misma cantidad de sangre que se eyecta para la circulación mayor. Quiere decir que ese es el trabajo ventricular, ¿sí? Lo único que el ventrículo izquierdo, lógicamente, tiene que hacer más fuerza porque ese volumen de sangre tiene que vencer la resistencia del callado aórtico y llevar la sangre a todo el cuerpo, a diferencia del ventrículo derecho, que por ahí tiene un recorrido mucho más cortito, porque lleva la sangre por medio de la arteria pulmonar hacia el pulmón. El corazón, entre
los promedios que podemos encontrar, para poner un número, 5 litros es un volumen de sangre, 5 litros, 4 litros y medio es más o menos la volemia que una persona debe tener, y esa cantidad de sangre cada 60 segundos el corazón está de alguna manera repartiendo entre las distintas volemias, mejor dicho, entre las distintas descargas que hace, tanto a una circulación como a otra. Por eso es la cantidad de veces que por minuto el corazón se tiene que contraer, ¿sí? Una frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 veces por minuto. Más allá que algunos autores consideran que casi 100 es mucho, pero la literatura hace que en reposo encontremos frecuencias cardíacas normales entre ese rango que es muy amplio. Y esto se puede lograr gracias a que hay un nódulo sinusal, que es el que de alguna manera tiene un sistema que permite que el corazón se pueda contraer a un determinado ritmo y por medio de una estructura de conducción, ¿sí? En donde hay una secuencia de nódulos, que ustedes lo han visto, que es la parte eléctrica del corazón, que cada uno de estos nódulos centinelas, hasta terminar en la red de Purkinje, permite, ¿sí?, que el estímulo eléctrico vaya de la parte superior a la parte inferior del corazón, atravesándolo de derecha a izquierda, ¿sí?, desde las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas, desde arriba hacia abajo, ¿no?, con un impulso que permite que las cavidades se puedan abrir y cerrar de manera sincrónica, ¿no? Digamos, acá por ahí lo ven mejor, ¿sí?, el recorrido que hace el impulso, ¿sí? Y lógicamente que esto se debe a la famosa bomba de sodio y potasio, esa capacidad que tiene la célula miocárdica, y este sistema de conducción, por medio de la energía que nosotros vamos generando con los ATP, va permitiéndonos hacer ese trabajo sincronizado, y cualquier alteración de esto genera arritmias. Cualquier desorden que se pueda generar por diferentes motivos va a generar un tipo de patologías que son las arritmias, ¿sí? Cualquier situación de arritmia impide que el corazón pueda cumplir con la función de entregar en tiempo y forma la cantidad de sangre que corresponde. Así como vimos en respiratorio la parte de la auscultación del aparato respiratorio, también tenemos la auscultación del corazón. Digamos, si ustedes ponen a una persona de frente, ustedes pueden ir con el estetoscopio, ir encontrando los focos cardíacos. Eso los invito a que se animen a utilizar un estetoscopio con algún adulto que tengan en su casa, o que ustedes mismos puedan escuchar sus propios latidos. Entonces, hay 4 focos que tienen que ver específicamente con las válvulas cardíacas, ¿sí? El foco aórtico, que tiene que ver con la válvula aórtica, que es la válvula más importante. Todas son importantes, pero tiene una función fundamental. En la última válvula, por donde va a salir la sangre a la circulación mayor, la vamos a encontrar en la parte superior del tórax, en el segundo espacio, al lado del hueso del esternón, que es ese hueso plano que tienen ustedes en el pecho, donde se articulan las costillas, y del lado derecho, bien pegadito al borde del hueso, en el segundo espacio, identifican ahí con el estetoscopio
¿sí? Uno de los ruidos más importantes cardíacos, de mayor resonancia, ¿sí? A la misma altura, pero del lado izquierdo, van a encontrar la válvula pulmonar, ¿sí? Tanto la aórtica como la pulmonar son válvulas ventriculares, tanto del izquierdo como del derecho. Acá los focos pulmonares están invertidos porque el corazón rota y de alguna manera el callado aórtico es lo que facilita la auscultación en el segundo espacio derecho de la válvula aórtica. Y después van a ir bajando del lado izquierdo, entre el tercero y el cuarto espacio intercostal, van a valorar la tricúspide, ¿sí? Que es la válvula aurículo-ventricular derecha. Y por último, casi llegando al quinto espacio, vamos a encontrar más hacia la línea media external la válvula mitral, ¿sí? que es la válvula que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esos son todos los puntos que se van a ir valorando y se van a ir escuchando el primero y segundo ruido. Cuándo se abre la válvula, cuándo se cierra la válvula. Cuándo se abre la válvula, cuándo se cierra la válvula, ¿no? Todos los problemas que encontremos ahí son problemas valvulares. Sí. El ruido es como el latido que escuchamos, son todos iguales. Son todos iguales, pero va a haber, de acuerdo a la importancia de la válvula, más resonancia, sobre todo en los superiores que en los inferiores, también porque el callado aórtico de alguna manera tiene una impronta mayor, y cuando aparecen ruidos, son ruidos patológicos. El tercero y el cuarto ruido son ruidos que pueden hacer sospechar de un mal funcionamiento valvular. ¿Qué significa? Que la válvula no abra correctamente o no cierre o pueda estar dañada. Entonces, son ruidos que el cardiólogo puede percibir y después con un ecocardiograma tiene que confirmar, ¿sí? Pero los famosos soplos o ruidos agregados cardíacos son interesantes poder escucharlo. Hay audios en YouTube que pueden poner para darse cuenta de lo que les estoy diciendo, los diferentes tipos de ruido, pero por eso digo que es interesante, como les explicaba con respiratorio, que escuchen la normalidad para afinar el oído, para después escuchar un ruido diferente. ¿Sí? ¿Entienden esto? Sí, sí. Bien. Bueno, también tenemos la posibilidad de ver un pulso central en la punta de choque que comúnmente vemos en la parte inferior del ventrículo izquierdo, ¿sí? A la altura del quinto espacio intercostal. También se puede hacer una comparación entre los pulsos centrales y los pulsos periféricos, a ver si la frecuencia cardíaca tiene una diferencia significativa, qué sé yo, una diferencia de 10 latidos por minuto puede estar dentro del rango de normalidad. Ya mayor a eso, hay que sospechar si no hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de desvío o de alteración de las paredes. Se puede medir la presión, ¿no es cierto?, de los diferentes miembros, ¿sí? Como para hacer una comparación, de ver qué presión tengo en los brazos, qué presión tengo en las extremidades, qué presión tengo en un brazo, qué presión tengo en el otro brazo. Hay diferencias mínimas que están dentro de una normalidad, pero una diferencia de presión mayor a un 20%, ahí hay que seguir explorando y ver
qué complicaciones hay. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Es un repaso así breve, muy, muy por encima de algo que ustedes por ahí ya conocen. ¿O me equivoco? Escucho. Sí, sí, ya lo vimos. Ya lo vieron. Perfecto. Entonces me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo porque muchas de las enfermedades que vamos a ver están relacionadas con esos espacios anatómicos. Así como yo les explicaba el asma o la neumonía, en donde se da la congestión del espacio, con el corazón pasa exactamente igual. Cuando veamos las arritmias, tiene que ver con el sistema de conducción eléctrico. Cuando veamos las valvulopatías, tiene que ver con estas 4 válvulas, si se cierran bien o se cierran mal. O tiene que ver con el agrandamiento de las cavidades del corazón, ¿sí? O los cambios de presión, ¿a qué se debe? ¿Sí? Todo tiene que ver con el funcionamiento de estas estructuras cardíacas, que es lo que el cardiólogo trata siempre por medio de diferentes estudios, mapear el corazón para ver si está todo funcionando bien. El corazón es un órgano muy estudiado, el cual tiene muchísimos tipos de estudios diferentes que permiten ver justamente todas estas partes, ¿sí? Que son fundamentales para poder llegar al diagnóstico. Bien, el primer gran concepto que quiero que aprendan, que les puedo asegurar que se lo voy a preguntar en el examen, así que tomen nota de esto, porque es lo que necesito que puedan entender la patología más importante que desde el punto de vista cardíaco, enfermería comúnmente trabaja permanentemente con los pacientes hipertensos. Entonces quiero que puedan interpretar en qué consiste la presión, porque es un mecanismo. La presión arterial, de alguna manera, cuando está alterada, ya sea porque hay mucho o porque hay poco, es que los mecanismos que la regulan están alterados. ¿Está claro? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la presión arterial? La respuesta que yo espero de ustedes es que me mencionen que hay 2 mecanismos que regulan la presión arterial. ¿Cuáles son esos 2 mecanismos? Uno se llama GC, gasto cardíaco. Escriban ahí a un costadito, ¿sí?, de su apunte, que GC significa gasto cardíaco. Ahora le vamos a explicar qué es el gasto cardíaco, para que se den cuenta. Y el otro mecanismo que altera la presión es RBP. Y escriben a un costadito ahora qué es RBP. RBP es la resistencia vascular periférica. Quiere decir que la presión arterial está regulada por 2 mecanismos que cualquiera de los 2 se altere, con que se altere uno, o los 2, va a producir cambios significativos en la presión arterial de un sujeto. Entonces, hay hipertensos que tienen aumentado el gasto cardíaco, hay otros hipertensos que tienen aumentada la resistencia vascular periférica, o ambas, y eso hace que la presión esté muy alta. O a la inversa, que alguno de estos mecanismos esté muy bajo y la presión arterial le baje. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los 2 mecanismos que regulan la presión arterial? El gasto Gasto cardíaco y la y resistencia vascular periférica. Bien, ya tienen un punto. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿y qué mecanismo regula el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Entonces ustedes me tienen que responder. Se entiende por gasto cardíaco la cantidad de sangre
que el corazón puede eyectar por minuto. Ese es el gasto. ¿Vieron cuando ustedes van con la tarjeta y compran y compran y compran y gastan y gastan y gastan plata? Bueno, acá el gasto cardíaco tiene que ver con el trabajo que hace el corazón para mandar sangre a la circulación mayor y para mandar sangre a la circulación menor. ¿Les queda claro? Eso se entiende como gasto cardíaco. Alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y eso cómo se mide? ¿Cómo me doy cuenta cuánto es el gasto cardíaco de una persona? ¿Sí? Bueno, esas mediciones del gasto cardíaco las vamos a aprender en crítico, porque para poder medirle el gasto cardíaco a alguien hay que medir volúmenes. ¿Sí? Volúmenes de eyección del ventrículo, como para saber cuál es el gasto cardíaco de alguien. Uno puede tener un estimativo de cuánto es, un poco cuando lo vimos en respiratorio, la relación ventilación-perfusión. Bueno, cuando yo le mencionaba de la perfusión, tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Cuánta sangre se eyecta hacia el pulmón o hacia la circulación mayor? Cantidades que son parecidas. Cada ventrículo aproximadamente puede eyectar unos 70 mililitros de sangre. Si eso lo multiplican por la frecuencia cardíaca del sujeto, más o menos podemos hacer un cálculo estimativo de cuál es su gasto cardíaco. El tema del gasto cardíaco, por ahí nos damos cuenta fácilmente cuando aumenta en dos situaciones. Una, cuando la persona está sobrehidratada. Cuando tiene mucho volumen de líquido en el cuerpo, ahí vemos un gasto cardíaco aumentado. ¿Por qué? Porque la volemia, ¿sí? Está más diluida por la cantidad de agua que tiene, porque está sobrehidratado, entonces aumenta. Y lógicamente que eso hace que haya más trabajo para el corazón y por eso es tan importante restarle líquido para equilibrar las concentraciones de líquido y de sólido. ¿Sí? Porque la sangre tiene una composición normal que hay que mantenerla. No conviene ni que esté muy hemoconcentrada ni muy hemodiluida. ¿Sí? Y la otra situación que puede comúnmente hacer disminuir el gasto cardíaco es si la persona presenta un cuadro de hemorragia y pierde sangre, el gasto cardíaco baja porque se queda sin líquido para poder eyectar. O cuando se deshidrata, se pierde líquido de esos espacios, entonces tiene menos capacidad de volumen para poder eyectar tanto para un circuito como para el otro circuito. Entonces, tanto el mecanismo que está por debajo, que regula el gasto cardíaco, estos dos que les mencioné sobre mucha hidratación o poca hidratación, son dos situaciones que se da sobre la precarga. Yo puedo tener una alta precarga, puedo tener mucho líquido o puedo tener poco líquido. El concepto de precarga, ¿cuál es? ¿Qué es precargar algo? Bueno, es la cantidad de sangre que llega a la cavidad cardíaca y que sale de ese, digamos, si yo tengo poca agua que llega al tanque de su casa, ustedes van a tener poca agua en el inodoro de su baño. ¿Entienden eso? Entonces, eso sería la precarga. Cuando ustedes tocan el botón del inodoro, eso es la poscarga. ¿Entienden? Quiere decir que se entiende por precarga todo lo que llena al ventrículo. Y se entiende por poscarga todo lo que sale del ventrículo. ¿Entienden? ¿O se lo explico de vuelta? ¿Entienden el término precarga? Todo lo que llena o todo lo que llega al ventrículo. Todo lo que llegue al ventrículo es precarga. ¿De dónde va a llegar? De las aurículas. Quiere decir que todo lo que salga de las aurículas para el ventrículo, eso es precarga.
Y la poscarga es todo lo que sale de los ventrículos. En condiciones normales, los volúmenes tienen que ser similares. En situaciones patológicas donde hay una mala contractilidad, donde hay un mal funcionamiento valvular, donde hay algún tipo de arritmia, bueno, acá se empiezan a alterar los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué regula el gasto cardíaco? La cantidad de volumen que tengo y la capacidad de contraerse del corazón. Volumen y contracción. Volumen y contracción. Eso es lo que hace que el gasto cardíaco pueda disminuir. ¿Entienden? Una persona deshidratada va a tener problema con el volumen. Una persona que pierda sangre, que pueda llegar a entrar en un shock hipovolémico, va a tener problemas con el volumen. Profe, ¿Cómo? que podría repetir lo último que dijo porque estoy con el El celular. gasto cardíaco, el Sí. GC, está sostenido por dos mecanismos fundamentales. Uno es el volumen, la precarga. ¿Sí? Cualquier problema que altere la precarga, ¿sí?, te va a restar o aumentar el gasto cardíaco. Y cualquier problema de contractilidad, que tu corazón se acelere, porque viste una película de Brad Pitt, o tu corazón se enlentece, ¿sí? Cualquier dos situaciones te va a traer problemas de gasto cardíaco. Porque uno afecta la contractilidad y otro afecta el volumen. Quiere decir que el corazón necesita volumen y contractilidad. Si tu corazón, por algún motivo, tiene o mucho líquido y poca contractilidad, no funciona. Y al revés tampoco. ¿Entendés? Con poco líquido o mucha contractilidad, no funciona. Necesita tener ambos mecanismos bien como para poder mantener este ritmo tan interesante que es que la volemia que tenemos pueda circular en un tiempo razonable de acuerdo a las necesidades basales que el cuerpo tiene. Y a medida que vos le vayas pidiendo mayor cantidad de gasto cardíaco, porque un valor de gasto cardíaco en reposo, ahora, lo que estamos haciendo nosotros, nuestro corazón está funcionando con un gasto cardíaco aproximadamente de 4 litros por minuto. Aunque a ustedes les parezca mentira, en 4 litros por minuto movió tu corazón en un minuto. Es mucho. Pasa que no nos damos cuenta. Ahora, si vos te pones a correr mientras yo estoy dando la clase, porque le estás dando a la bicicleta o a la cinta, o te pones a hacer ejercicios y aumentás tu requerimiento basal, tu corazón empieza a latir más rápido y tu sangre va a empezar a circular más rápido. Entonces, tu gasto cardíaco va a aumentar. ¿Sí? Y ahí es cuando vemos si el corazón funciona bien o no funciona bien. Hay veces que el corazón se agota y comienza a generar algún tipo de alteración de contractilidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco tiene dos mecanismos que lo regula, que es el volumen y la contractilidad. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Les queda claro? Bien. La resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica ya es un concepto un poco más complicado de poder entender, pero ¿dónde se da la resistencia vascular periférica? Fuera del corazón. El gasto cardíaco se mide dentro del corazón, porque es el volumen y la contracción del corazón. ¿Sí? La resistencia vascular periférica es, como bien lo dice su nombre, periférica, resistencia vascular periférica. Eso les tiene que sonar, que es el árbol arterial, no venoso. El árbol arterial quiere decir que la circulación mayor
opone una resistencia al corazón cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae. ¿Entienden esto? Digamos, cuando su ventrículo izquierdo eyecta la sangre, la arteria se va abriendo las paredes para dejar pasar ese volumen de sangre arterial. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que esa situación pasa? Cuando palpan una arteria. Cuando ustedes palpan una arteria, encuentran un pulso. Ese latido que ustedes perciben, si se tocan ahora su pulso radial con 2 dedos, no con el pulgar, van viendo cómo va latiendo. Ese latido que ustedes van percibiendo con la yema de sus dedos, ¿sí? Ese es el paso de la sangre. Cada uno de esos latidos es una contracción de su ventrículo. Por eso que ustedes lo miden en 10 segundos, lo multiplican por 6, o lo miden durante 1 minuto, como quieran ustedes, y sacan su frecuencia cardíaca. ¿Sí? La resistencia vascular es cuánto es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para vencer ese gradiente de resistencia que le pone el árbol arterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué regula la resistencia vascular periférica? La contracción funcional. ¿Qué diferencia tiene una arteria a una vena? La arteria lleva sangre oxigenada y la vena sangre no oxigenada. Ese es un concepto medio antiguo. En realidad las dos llevan sangre oxigenada, lo único que la arterial lleva más oxigenada que la venosa. La venosa tiene también oxígeno. Si no tuviera oxígeno, estamos muertos. Nunca llega la sangre al pulmón sin un porcentaje. Más o menos están así puestos. Claro, digamos, un 40% de oxígeno la sangre venosa tiene. La arterial tiene un porcentaje muchísimo más alto, pero las dos tienen oxígeno. En una es más prioritaria el oxígeno y en la otra es más prioritaria el dióxido de carbono o otros desechos que lleva la sangre para poder ser eliminados. Pero yo me refiero a las estructuras venosas y arteriales. ¿Qué diferencia hay entre las estructuras venosas y las estructuras arteriales? El calibre, el tamaño. El calibre, ¿qué más? Las capas epiteliales, profe. Tiene estructuras de capas, una tiene 3 capas, ¿qué cuál es? Ya no se acuerdan más nada de anatomía. La arteria es más... la arteria es más gruesa y tiene más capas. ¿Sí? Por la presión que tiene con la que sale, ¿no, profe? Quiere decir que soporta más presiones, y para soportar presiones, ¿qué facilidad tiene una arteria que no la tiene una vena? Quizás más resistente, profe. Es más resistente y además se puede extender, se abre, se hiperextiende, por eso se pueden regurgitar, ¿sí? Y después vuelve a su calibre normal. Se abre y se cierra, se abre y vuelve a un tamaño, ¿sí?, menor al que tenía cuando el ventrículo eyecta la sangre. Esa es la resistencia que pone las paredes al flujo de sangre, ¿no? Esa contracción funcional que tiene de manera normal y necesaria para que la sangre pueda fluir y pueda llegar desde el callado aórtico hasta el dedo gordo del pie. ¿Sí? Para que eso pueda pasar de forma tan maravillosa, digamos, bueno, hay todo
un sistema que va llevando la sangre por medio de esa distensión y contracción que se va dando para que la sangre pueda fluir. Lo peor que le puede pasar a la sangre es que se quede quieta, que haya un éxtasis arterial o venoso. Eso genera una obstrucción, ¿no? Tiene que haber una facilidad como que se amplíe, se disminuya, se amplíe, nunca se cierra del todo, pero digamos, va quedando esa posibilidad como si fuera un fuelle, ¿sí? Que va haciendo que la sangre pueda pasar. Hay personas que ese sistema de contracción funcional, ¿sí? Se altera. Y por una estimulación de sustancias hacen que las arterias, en vez de presentar esta posibilidad de que se pueda expandir, no, se mantiene contraída, ¿sí? Por eso va a haber medicación que trabaje para solucionar ese problema, ¿sí? Por eso es importante conocer los fármacos, saber los fármacos, a qué nivel de los diferentes mecanismos trabajan, si trabajan estimulando el gasto cardíaco o trabajan mejorando la resistencia vascular periférica. Así es como trabajan la medicación que ustedes ven que toman las personas hipertensas. Muchos de ustedes tienen familiares hipertensos. Sería bueno que empiecen a preguntar qué es lo que ellos toman y darse cuenta sobre qué está trabajando cada medicamento que toma. Por eso los combinan los medicamentos, para que uno trabaje sobre el gasto cardíaco y otro trabaje sobre la resistencia vascular periférica, o hay veces que toma uno solo, dependiendo de cuál es el inconveniente que la persona presenta, ¿sí? Con el paso del tiempo, las arterias empiezan a envejecer. A veces envejecen más prematuramente, dependiendo de los hábitos de la persona. Si es sedentaria, si fuma, si tiene colesterol, ¿no? Muchas veces las arterias envejecen más prematuramente y se hipertrofian, se vuelven más rígidas, pierden esa capacidad de contracción funcional. ¿Entienden esto? Y una arteria más rígida es una arteria que es mucho más fácil de que se pueda dañar, que se pueda lesionar, y que de alguna manera el ventrículo tenga que hacer más fuerza para poder vencer el grado de envejecimiento que ese árbol arterial tiene. Y lógicamente que por lo general las arterias que se envejecen más prematuramente son las arterias más chicas, que son las más fáciles de obstruirse, las más fáciles de endurecerse, hasta que después se va enfermando todo el árbol vascular arterial. El problema de presión no se da en el sistema venoso, sino se da en el sistema arterial. ¿Sí? La resistencia vascular periférica tiene que ver con lo que pasa en las arterias. Las venas también se enferman, obviamente que sí, hay personas que presentan varices, porque puede haber un envejecimiento de las válvulas venosas, que son las que ayudan a el retorno de la sangre al corazón, ¿sí? Y también puede dar un éxtasis venoso, y ese éxtasis venoso puede comprometer a la larga, porque genera edema, el aumento de la resistencia vascular periférica. Nosotros vimos edema en renal, ¿no? Si yo tengo un edema en un pie o en los dos pies, el sistema arterial se ve también comprometido por la cantidad de líquido que hay en el intersticio, porque comprime todo, comprime las arterias, las venas, ¿sí? Entonces esas situaciones también hay que corregirlas para que disminuya la resistencia vascular periférica. Entonces eso se trabajaría más con un diurético. Y solo a las 5. Sí.
Entonces, lo que me gustaría de esta lámina... Por eso para Los tratar la micrófonos, hipertensión chicos. muchas veces, hay alguien que ¿Sí? se combinan con diuréticos, muchas veces. Claro, Tratamientos. las personas que suelen presentar por un envejecimiento prematuro del árbol venoso, o porque están mucho tiempo de pie, o porque tienen algún problemita renal, que no filtran la cantidad de líquido adecuadamente, o por el motivo que sea, muchas veces una manera de sacar esa sobrecarga además que está ubicada en los terceros espacios de los miembros inferiores, un diurético vendría bien. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, está reubicando el líquido, ¿sí? Para que se pueda eliminar los excesos que quedan. Entonces, por eso muchas veces las combinaciones de los tratamientos de la persona hipertensa tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿No? O mejorar la función cardíaca, o que tiene que ver con el gasto cardíaco, o mejoro la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Estas son preguntas de examen. Para que ustedes cuando están tomando la tensión arterial se den cuenta, ¿sí? Si bien no lo van a poder saber solo por tomar la presión, no se van a dar cuenta, sino que van a tener que necesitar otros estudios y conocer la historia y el perfil cardíaco que esa persona tiene. No se puede saber a simple vista nada más que por el control de la tensión arterial. Necesito hacer un examen físico, necesito complementar con otros estudios para saber cuál de estos mecanismos están alterados o si es más de un mecanismo, y de esa manera ir dando el tratamiento que corresponda. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya saben una pregunta. ¿Y cómo hace el médico? Esto. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Cómo se presentaría entonces una pregunta de examen de parcial con toda esta ¿Y información cuáles que ustedes me son dieron? los mecanismos que regulan la tensión arterial? Y ustedes me van a poner gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. O por ahí te pregunto qué mecanismo regula el gasto cardíaco y vos me pones que es la precarga y la contractilidad. O si te pregunto la resistencia vascular periférica, me pones que está regulada por la contracción funcional o la hipertrofia de la estructura. Cualquiera de los dos mecanismos que se alteren van a generar cambios en la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Faltaba más. Entonces, la cuestión sería, y bueno, ¿y cómo seguimos? Yo detecté que mi abuela tiene la presión alta. Bien, genial. Eso está muy bueno, que ustedes trabajen en la cuadra de su barrio, que le ofrezcan la posibilidad a sus vecinos de controlarle la presión arterial. Muchos de ustedes ya tienen un tensiómetro, ¿sí? Entonces pueden pesquisar a ver si tenemos gente con valores de presión arterial que están elevados. No importa si ya están diagnosticados, por ahí están diagnosticados y están maltratados. El 50% de nuestra población hipertensa, que es muy grande, ustedes van a tener mucho trabajo con los pacientes hipertensos, por eso es que los invito a que usen el tensiómetro. Es una manera también de practicar. Entonces, cuando ustedes detectan a alguien con la presión alta o muy baja, con algún cambio significativo de la presión o de un brazo y en otro brazo, bueno, el médico va a pedir estudios. ¿Sí? Pueden pedir estudios simples o estudios complejos. Todo va a depender de lo que el médico esté buscando. ¿Sí? Básicamente, muchos de ustedes, nosotros nos hemos hecho un electro. Algunos por ahí, por alguna causa en especial, hasta un ecocardiograma. ¿Sí? ¿Saben lo que es el mapa? No, profe.
El MAPA son siglas que significan monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un aparatito muy sencillo que se le coloca. La palabra holter tiene que ver con las arritmias. El holter es otro tipo de aparato que lo que hace es un electro continuo. Durante 24 horas te hacen un electro de 24 horas, digamos. Según cómo se programe, puede ser continuo o cada X cantidad de tiempo, va haciendo un registro, un censo de la actividad eléctrica fisiológica. Ese es el holter común, ¿no? Que es un electrocardiograma, que es el ECG, electrocardiograma. El holter es una modalidad continua de electrocardiograma. Si no, el electrocardiograma estándar se hace en menos de 60 segundos. Digamos, te mide el momento ese. A veces no sirve mucho para diagnosticar cuestiones agudas si no está pasando en ese momento la situación. O detecta algo crónico. El MAPA lo que hace es medirte la presión arterial cada 15 minutos. Te ponen un brazalete, ese brazalete tiene un sensor, y se insufla y se desufla durante todo el día y va viendo qué presiones vas teniendo durante todo el día. En vez de que te manden a un consultorio de una enfermera y te controles 3 veces en el día, por ahí un sistema de MAPA te hace 30 controles en el día. Depende cómo se programe. A veces es molesto para dormir porque te hace controles mientras vos estás durmiendo. Bueno, infinidad de estudios como estos hay. Los más invasivos son los que tienen que ver con querer estudiar el corazón por dentro o querer estudiar el árbol arterial. Sobre todo el árbol arterial que más se estudia son las carótidas y las arterias coronarias, porque muchas veces son las arterias que suelen obstruirse más rápidamente y generar accidentes cerebrovasculares o accidentes cardíacos, DIAM. También se hacen muchos ecodoppler, ¿no? Que estarían dentro de las pruebas no invasivas, porque es un tipo de eco. El ecodoppler o el ecocardiograma son estudios de imágenes que no necesariamente se tenga que hacer alguna punción. Cuando se tienen que hacer punciones, por lo general son estudios más invasivos, cardíacos, y hay muchos de ellos. Hay muchos. Cámara gamma, tomografías, resonancias, hay muchos estudios, ¿sí? De imágenes, hemodinámicos. Al corazón se lo puede estudiar en movimiento. Digamos, se pueden medir los volúmenes que el corazón eyecta, digamos, es un órgano que ha sido muy estudiado. Entonces hay infinidad de estudios interesantes que lógicamente los estudios más complejos son los más caros. Entonces se reservan para situaciones que ameritan porque muchas veces tienen un riesgo. Acá una de las... Profe, una consulta. Sí. ¿La coronariografía se hace por método de contraste o por así cateterismo? ¿Cómo es? No, sí, se necesita inyectar una solución y esa solución se ve por medio de una placa, que es lo que generalmente nos muestra en los estudios hemodinámicos, es donde no se ve el contraste, es que hay obstrucción. Entonces, el recorrido que comúnmente tiene, la sustancia que se pasa es luminiscente y la parte que no queda del recorrido impregnada por el contraste es lo que está obstruido. Entonces, para demarcar un infarto, por ejemplo, o unas obstrucciones parciales de una enfermedad coronaria, es muy usado. Y para eso hay que hacer punciones, ¿sí? Hay que, de alguna manera, suministrar un contraste y hacer un estudio un poquito más complejo que sacar una simple placa, ¿sí? Pero no genera riesgos
para la salud que sea muy alto, digamos, es un estudio convencional que en buenas manos se hace bien, no hay problema, y sirven para diagnosticar obstrucciones vasculares, arteriales. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. No faltaba más. Entonces, estudios hay muchos, y si bien es importante la valoración, como siempre, el examen físico, como siempre, no solo se ve el corazón, sino que se ve el pulmón, el riñón, digamos, se ve a toda la persona como para ir interpretando y cuál es el motivo de consulta que muchas veces lo trae, que puede ser la fatiga, ¿sí? Puede ser el cansancio, puede ser los cambios de presión, ¿no? Hay muchos motivos que llevan a la consulta con el cardiólogo, que no solo pasa por el dolor cardíaco, que es lo más angustiante, ¿no? Que es lo que más asusta en este tipo de patología, es justamente el dolor cardíaco. Entonces, ¿qué hice siempre que vemos una unidad? Les muestro la hoja de valoración, la partecita de la hoja de valoración que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que ustedes tomen nota y vayan buscando las palabras que no conocen. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir explorando en esa persona es, bueno, le medimos la frecuencia cardíaca, ponemos un número, vemos si nos quedamos 4 o 5 minutos viendo si el ritmo es regular o irregular. Eso es importante, ¿sí? ¿Cómo se van a ir dando cuenta que es irregular? Y porque en un minuto tiene 60, en el otro minuto tiene 65, en el otro minuto tiene 50, digamos, hay una variación en cuanto al ritmo y cantidad de contracciones. Después vamos viendo la característica de ese pulso, ¿no? ¿Qué dificultad hay para palparlo? Si es débil, si no es débil, ¿no? Es importante que también ustedes se controlen su pulso y exploren a otras personas sus pulsos, porque hay personas que es difícil controlarle el pulso. Entonces eso también de alguna manera le recree destreza. Cuanta más presión yo pongo sobre el punto, menos voy a poder percibir. Entonces, una superposición de los dedos que generalmente no tiene que hacer una presión excesiva, porque si no comprime la arteria y no consigo poder medirlo. Entonces la tensión, la intensidad, la amplitud, el tiempo que hay entre un latido y otro, ¿sí? Si hay un electro, ¿no? ¿Cuál es el resultado del mismo? Si es normal, si está alterado. Si la persona presenta dolor cardíaco, no cualquier dolor, dolor de pecho, dolor que no sea pulmonar, que no sea por una neumonía o por una tuberculosis o por una crisis asmática, sino que sea un dolor cardíaco, ¿no? Para eso hay que diferenciar el dolor. Bueno, la cuestión de lo que les mencionaba antes con los ruidos, el poder explorar, entonces poner aórtico normal, pulmonar normal, mitral normal, tricúspide normal. ¿Cómo me voy a dar cuenta que son normales? Porque escucho 2 ruidos. Si escucharía 3 ruidos o 4 ruidos en un foco, y algo está pasando. ¿Sí? La tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, me imagino que ya en este segundo año muchos de ustedes ya saben controlar la tensión arterial, ¿no? ¿Lo han practicado? ¿Todos saben controlar la presión arterial? Sí, profe. Genial, bien. En el tema de presión, después cuando veamos, no todos tienen un equipo completo en el sentido de poder contar con todos los brazaletes como para poder tener un equipo que nos permita poder controlarle a un recién nacido, o a un chico de 6 años, o a un hiperobeso. Pero bueno,
el brazalete convencional lo suelen tener todos. Saber si la persona presenta regurgitación yugular, ¿no? Porque eso habla de una dificultad cardíaca. No es normal que tengamos esa situación. Y ver si tiene algún tipo de acceso vascular, ¿no? Que comúnmente vemos, y sobre todo si es periférico, si es central, porque eso requiere cuidados diferentes. Entonces, esta es la valoración que nosotros le pedimos que vayan teniendo en cuenta a la hora de tener un paciente por delante cardíaco, ¿sí? Y eso lo sacan del instrumento de valoración que ustedes tienen. Bueno, 9:37. La pregunta acá sería, para hacerla distinta y yo no tenga que estar hablando tanto, es, me gustaría saber qué es lo que saben ustedes de hipertensión arterial. Pero lo primero que quiero que les quede claro es que están ante la patología más común que más veces le van a preguntar. Y que ustedes no pueden pasar de esta asignatura sin saberla. Yo sé que van a haber muchas patologías. Yo qué sé yo, si se olvidan el tratamiento de un esguince, no me preocupa tanto. ¿Sí? Pero si no tienen en claro el cuidado y el tratamiento de un hipertenso, digamos, son patologías muy transversales que son importantes por la casuística que tiene. ¿Sí? Una de las primeras cosas de conceptos claros que quiero que le quede de esta patología, la palabra hiper significa mucho, ¿sí? Entonces, es tan peligrosa la hipertensión sistólica como la hipertensión diastólica. ¿Entienden esto? Quiere decir que es tan grave que a una persona le suba la máxima como la mínima. Y hay personas que son hipertensas sistólicas o hipertensas diastólicas o ambas. La gran mayoría, por lo general, tienen aumentadas las dos. Pero puede haber personas que solo tienen aumentada la presión sistólica. Entre todos los que estamos hoy acá, somos 66. ¿Qué número? ¿Hay alguno que es hipertenso? Yo, profe. Bien, tenemos una sola persona. Es poco. Para 66 personas encontrar solamente uno es poco, pero también por ahí tiene que ver mucho la edad. La hipertensión arterial aparece más frecuentemente en edades más avanzadas, sobre todo en el adulto maduro, en el adulto mayor, ¿sí? Pero la hipertensión arterial cada vez se la está viendo más frecuentemente en pediatría, ¿sí? Quiere decir, y en el adolescente. Lógicamente que las tasas de incidencia... ¿En qué edad del adulto? Profe, ¿Cómo? ¿En qué edad más o menos del adulto aparece la hipertensión? Y por lo general comienza a ser más presente a partir de los 40 años, pero lógicamente que a partir de los 60 la casuística se va multiplicando cada vez más. Por una cuestión natural, que el envejecimiento del árbol arterial, a medida que va envejeciendo y uno va ganando peso, esa situación hace que el corazón tenga que aumentar sus valores de tensión. ¿Sí? El sedentarismo y la obesidad y el estrés han sido factores que desencadenan la hipertensión de manera más prematura. Ustedes se preguntarán, ¿es más riesgoso tener la hipertensión a más temprana edad? Y obviamente que sí. Claro, es más riesgoso empezar a hacer
hipertenso más tempranamente, obviamente. Pero bueno, si la presión arterial la podemos tener controlada, quiere decir que no genere daño, ¿sí? No hay problema. Lo que vamos a aprender hoy es cuáles son las causas y cómo nos tenemos que ir dando cuenta de qué tipo de hipertenso tenemos por delante. Porque hay Puede ser que diferentes tipos. lo llaman así algo como el asesino silencioso. Sí, No, sí. no da, Sí, es cierto, la hipertensión tiene toda una etapa en donde los signos y síntomas pasan desapercibidos. Hay personas que pueden estar con valores riesgosos de tensión arterial y no presentar signos y síntomas. Y eso es peligroso. Por ahí es preferible que el aumento de la tensión arterial te dé alguna señal para que a vos te ponga en estado de alerta. Muchas personas ante una situación vital de su vida le diagnostican la hipertensión por una crisis de salud. Acá pregunta Cristian, ¿y qué produce la hipertensión? Los mecanismos que mencionamos anteriormente que regulan la tensión arterial son los que están de alguna manera aumentados, ya sea o el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. Y esto es tan grave que todo lo que tienen ahí en rojo, ¿sí? Es como esta situación latente, con el paso del tiempo, te puede provocar un accidente cerebrovascular, te puede generar enfermedad renal. Muchas de las patologías renales que vimos están presentes en las personas hipertensas. Te puede generar aneurismas en las arterias, en las grandes arterias como en las medianas o en las más chicas. Te puede generar insuficiencia cardíaca. Quiere decir que la hipertensión con el paso del tiempo y el ser mal cuidada por el equipo de salud genera cambios significativos, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales tenemos una gran cantidad de pacientes hipertensos, en nuestro país se calcula que hay más de 5 millones de hipertensos y que cada vez vamos a tener más. Y el motivo que acá pregunta Cristian, ¿y cuál es el motivo? Uno de los motivos tiene que ver con la calidad de vida. Hola, ¿Sí? profe. Sí, hola. Yo soy hipertensa, por ejemplo, y en mi caso yo tengo una isquemia en una arteria del riñón. Bueno. No tengo otro algo de base, digamos, no es que es por el peso o por el corazón. En el caso mío es el del 1 en 1.000.000, digamos. Tengo 41 años y la enfermedad que tengo yo es para una persona de 70. No, está bien, pero el tipo de hipertensión tuya se llama hipertensión secundaria. Una de las cosas que quiero que aprendan hoy es a darse cuenta qué paciente hipertenso están tratando ustedes y cuál es de alguna manera la clasificación que le corresponde. En el caso acá de la compañera de ustedes, ella presenta una hipertensión secundaria a una patología renal, que por suerte está identificada y que de solucionarse por medio de un trasplante, por ejemplo, el riñón, vamos a suponer, ella dejaría de ser hipertensa. Digamos, cuando las patologías secundarias se solucionan, y hay patologías secundarias renales, endocrinas, tumores en diferentes lugares que pueden provocar también hipertensión secundaria. Las hipertensiones secundarias son muy frecuentes en los chicos. Hay muchos chicos que suelen tener a muy temprana edad hipertensiones, por eso es tan importante y cómo el pediatra cambió la cultura del cuidado en esta patología, de cómo introdujo por medio del trabajo de la enfermera y del pediatra
el control de la tensión arterial a más temprana edad. Porque una de las formas sencillas de detectarlo es justamente con los cambios de variación de la tensión arterial. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que es una enfermedad sistémica, muy silente, muy silenciosa, ¿sí? Y que va provocando cambios en el organismo. Entonces, lo que hay que evitar es que provoque esos cambios en el organismo. El problema es que muchas veces la hipertensión puede ser la causa primaria, o como es en el caso de la compañera de ustedes, no, es una consecuencia de una causa secundaria. Ahí ya es diferente, ¿sí? El cuidado es diferente y muchas veces los tratamientos pueden ser parecidos o tienen un toque diferente. Es tan grave esta situación de la hipertensión en el mundo porque es una pandemia. La hipertensión es una enfermedad mundial, ¿sí? Y que no se contagia de una persona a otra, pero sí tiene un comportamiento social importante. De las que son de origen primario, no las secundarias, que a veces son hereditarias, pero las primarias, en una familia de hipertenso puede haber más de uno, ¿sí? Porque de alguna manera puede haber un gen que predispone a la enfermedad que se desarrolle más precozmente, ¿sí? Entonces, muchas de las situaciones de morbilidad y de mortalidad, la causa principal fue la hipertensión maltratada. Y cuando hablo de maltratado, hablo del equipo de salud. No le pongo la responsabilidad solo a la persona, se la pongo primero al equipo de salud. Entonces, los problemas vasculares, los problemas cerebrales y los problemas renales son las formas en cómo se va a ir deteriorando cada uno de esos soportes y van convirtiéndose en causas de fallecimiento que por lo general se da a edades más tempranas de las que se debería dar. Entonces, por eso digo que el equipo de salud tiene una deuda con este grupo, porque muchas veces no cuentan con el seguimiento y los recursos que deberían tener y los cuidados que la sociedad debería brindar. Y ahora les voy a explicar por qué. Recién preguntaban cuál es una de las causas primordiales de por qué la hipertensión es tan prevalente hoy en esta sociedad posmoderna y por qué lo viene siendo desde hace 200 años. Porque desde que el hombre pudo manipular los alimentos y el hombre pudo introducir la manera de conservar la comida, ¿sí? Y de modificar los ingredientes de las composiciones que los alimentos tenemos, y cada vez los alimentos son más industrializados, el nivel de conservante que tenemos, que muchos de esos son con algún tipo de sodio, ha hecho que la ingesta de sodio sea tóxica para el cuerpo. Lo que pasa que no es como el cianuro que te mata rápido, te va matando lentamente y te va haciendo de alguna manera más compleja el gasto cardíaco y de alguna manera después te va a ir complicando más la resistencia vascular periférica. Entonces, muchas de las cuestiones que tenemos tienen que ver con los grandes cambios culturales que hay. El abuso indiscriminado de la sal, ya sea por la que se coloque libremente como la que ya desgraciadamente lo que tomamos o lo que comemos nos están suplementando una cantidad de sodio que no necesitamos, ¿sí? Que supera los 2 gramos diarios y estamos en una ingesta de 14, 15 o 20 en algunos casos, y sobre todo a edades más tempranas,
hace que la reserva renal se agote más tempranamente y que los problemas sistémicos que trae sea uno de los grandes factores. Por eso es la gran pelea que se está dando hoy en el Congreso y que las corporaciones de las industrias de los alimentos no se quieren adecuar en la Argentina, que es a la libre información, que nos digan qué tiene lo que comemos. Desgraciadamente, lo que te escriben en los envases muchas veces no es la realidad total y no te discriminan la cantidad de sodio que tienen. Así como para un diabético es importante saber cuánto es la cantidad de glúcidos y qué tipo de glúcidos, después lo vamos a ver, el código alimentario nuestro es de la época de Escudero, de principios del siglo pasado. Está un poco vetusto. Entonces, hay países que han avanzado mucho más en codificar los alimentos por colores, en donde un alimento que tenga un código rojo, para un hipertenso le dice, no, de este alimento no ingieras. ¿Entienden esto? Entonces, los problemas que sabemos que van a alterar los valores normales de tensión arterial no solo pasa por el sexo, la raza, la edad o una enfermedad en particular que es la obesidad, porque hay personas que son delgadas y que también son hipertensas. Lógicamente, el obeso va a tener mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Lógicamente, eso está documentado y es cierto y es lógico, porque aumenta el gasto cardíaco. Un obeso tiene aumentado el gasto cardíaco y tiene aumentada también la resistencia vascular periférica. Obviamente. Quiere decir que por ambos lados el obeso va a llegar a la hipertensión, a la larga o a la corta. ¿Sí? Cada vez las diferencias por edad se van achicando más. Y esto mucho tiene que ver el estrés laboral y las condiciones de vida. ¿Sí? Y entre las diferentes razas, quienes son más propensos a la hipertensión son aquellos que tienen un riñón menos adaptado a la cantidad de sodio que se recibe, y en este caso son las poblaciones negras, sobre todo nos referimos negros a los países de África o afro-latinos o afroamericanos o afroeuropeos, tienen un riñón más preparado para el desierto, más preparado para el ahorro de agua. ¿Por qué? Por las inclemencias en donde viven, por el calor, para que no se deshidraten. Entonces, lógicamente que es un riñón que no necesita ser ahorrador de sodio porque ya ahorra por demás. Entonces, la obesidad en esa raza, ¿cómo afecta en la latina y las asiáticas? Hacen estragos y como mencionamos antes, con la edad, en un envejecimiento normal, cuando la estructura arteriovascular envejece, es lógico que los valores de tensión arterial aumenten. El problema es cuando hacemos envejecer más prematuramente ese árbol arterial, en donde la incidencia de edad cada vez está bajando más. Por eso digo que, desgraciadamente... ¿Cómo? Poné la pava, yo después agarro yo. Pero poné la pava para vos. No, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Bueno, la cuestión puntual es que estos son algunos de los indicadores que algunas poblaciones tienen que tener un cuidado más específico. Algunos grupos etarios hay que cuidarlos un poco más que otros, pero si nosotros queremos un adulto con menor incidencia de hipertensión, vamos a tener que cuidar al niño para que no tenga hábitos que de alguna manera lo lleven al desarrollo más precoz de la hipertensión arterial. Quiere decir que la ingesta de sodio la tenemos que controlar desde edades más tempranas. ¿Sí? Una de las cuestiones que quiero que hoy aprendan sobre esta patología es cómo se clasifica.
¿sí? Porque entendiendo cómo estos grupos están estratificados y cómo se pueden combinar algunas clasificaciones, nos permiten alertar las situaciones y poder evitar las complicaciones tan severas que mencionamos antes. Entonces, en los pacientes que están clasificados como esencial o inicial o primario, ¿sí? Con los que son de causas secundarias, ¿sí? Es una manera de clasificarlo, pero lo más importante es saber si tienen dañados los órganos más importantes. Si ya hay algún cambio en las estructuras de algunos órganos, si hay daño visceral. Nosotros sabemos que es difícil no tener hipertenso. Lo que sí se puede lograr es que ese hipertenso no desarrolle daños viscerales. Quiere decir que no dañe órganos importantes, órganos diana, ¿no? Como es el caso del cerebro, de la vista, del riñón, ¿sí? Que haga el menor daño a la estructura funcional cardíaca, ¿no? Tratar de limitar el daño y de clasificarlos. Entonces, para eso, ¿sí? Entendemos que es importante, ¿sí? Ir viendo cómo cada una de estas hipertensiones se pueden ir dando, y básicamente me quedo con esta, ¿sí? Si ustedes tienen un familiar que es hipertenso y que no está bien cuidado, lo importante es que esa persona sepa si tiene repercusión visceral, digamos, si tiene algún daño visceral o no tiene. Porque si no tiene daño visceral, es un dato importantísimo documentarlo y hacer todos los cuidados de medicación y de cambios de hábito necesarios para que se mantenga así. Porque de alguna manera lo vamos a alejar del riesgo del infarto, lo vamos a alejar de la ceguera, de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia renal. Y si llegado el caso, que desgraciadamente ya esté en una fase 2, quiere decir que ya desgraciadamente lo detectamos muy tarde. Imagínense que para encontrar una persona en fase 2 es porque ya lleva una historia de hipertensión de por lo menos 5 años. Entre los primeros 5 y 10 años, la persona va a ir desarrollando alteraciones que lo van a ir ubicando por encima de la fase 1. Entonces, un paciente que está en fase 2 es un paciente que, en primer lugar, cuando va al cardiólogo, a un paciente hipertenso, en algún momento de su vida le tienen que pedir un ecocardiograma. Sí o sí, un paciente hipertenso no puede no haber tenido en algún momento un ecocardiograma. ¿Para qué? Para diagnosticar la hipertrofia ventricular izquierda. Porque la hipertrofia ventricular izquierda es lo primero que empieza a hipertrofiar esta enfermedad. Entonces, el corazón se va a ir enfermando de izquierda a derecha. ¿Entienden esto? ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo es el que va a soportar el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Entienden? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Toda esa presión que le va poniendo el árbol arterial al paso de la sangre, cuanto más contracción tenga, ¿sí? Más fuerza tiene que hacer el ventrículo. Y el ventrículo es muy generoso. El ventrículo va a ir enfermándose para ir compensando esa dificultad. Entonces, vos tenés a tu mamá, a tu papá, a tu tío que es hipertenso, pregúntale, ¿tu médico te pidió un ecocardiograma? ¿Me lo dejás ver? ¿Qué dice? ¿Cómo está el ventrículo? Si el ventrículo dice que está conservado, que está todo bien, genial, no hay hipertrofia ventricular izquierda.
Si hay hipertrofia ventricular izquierda, bueno, a veces tenemos suerte que con algún cuadro de medicamento por ahí puede revertir un poco esa disfunción ventricular. A veces no, depende todo de cuánto se hipertrofió. Acá hay que hacer una gran diferencia con los que son deportistas. Los deportistas tienen una hipertrofia ventricular, ¿sí?, diferente, por eso ellos mueven mucho más volumen por minuto, pero es una hipertrofia funcional al ejercicio que comúnmente hace. Un atleta, una persona entrenada, tiene un corazón de mayor tamaño y lógicamente que eso le permite hacer un ejercicio por mayor tiempo, con un gasto de energía menor. ¿Entienden esto? Estamos hablando de situaciones patológicas, no de personas entrenadas. ¿Sí? Bien. Después vamos a... Profe, una Sí. consulta, perdón. El deportista que viene haciendo asiduamente, digamos, deportes y de golpe para, ¿eso puede generarle algún problema cardíaco, digamos? Bueno, ¿O no? sí, eso se estudia en deportología, por eso es conveniente que, bueno, hay una gran incidencia de muchos deportistas, esto se ve mucho en los futbolistas. Si vos venís con una dieta equilibrada, con un ejercicio planificado, con toda una vida llena de hábitos saludables, tu corazón está hiperentrenado y con una dinámica cardíaca y un gasto cardíaco elevado. Si después dejás de entrenarte y empezás a chupar, a comer y agregar otros hábitos y dejar de hacer los hábitos saludables que venías haciendo, empezás a ingerir grandes cantidades de sodio, grandes cantidades de alcohol, digamos, que es lo que le pasa a muchos deportistas, que vos lo ves después en la televisión y tienen 40, 50 kilos más de lo que tenían antes, lo agarran con un corazón que se va a ir adecuando a este nuevo estilo de vida y hay un alto índice de que puedan desarrollar hipertensión, obviamente. Sí, está documentado eso. Por eso es que ellos, de alguna manera, tienen que mantener y ir conservando diferentes variables que tienen que ver con la dieta, con el ejercicio, con el control del peso, para que esa situación no se les instale. Si no, desgraciadamente, sí, se ve esa situación, desgraciadamente, ¿sí? Ok, Sobre todo gracias, cuando profe. cambia mucho radicalmente el estilo de vida y además tienen la predisposición familiar de los antecedentes. Por eso si vos sabés si tus abuelos, mamá, papá y el tío tienen antecedentes de hipertensión, y es probable que vos también tengas la misma situación por delante por la predisposición que tengas, ¿sí? Pero en el Yo le quería deportista preguntar. sí, es interesante que conserve un lineamiento, ya no de elite, pero sí por lo menos de conservación de algunas pautas. Sí. O sea, que tenga hábitos saludables, digamos, ¿no? Que Después. tenga hábitos saludables, sí, y que controle el peso y la ingesta de sal, básicamente, y la gran mayoría no tiene ningún problema. Al contrario, queda con un metabolismo basal, digamos, elevado y no hay problema. Se ganan otras complicaciones, ¿no es cierto? Como otras artrosis o otro tipo de lesiones. Muchas veces la hipertensión se puede dar por la gran ingesta de corticoides que muchas veces tienen que tomar, por los calmantes, por otros motivos que repercuten muchas veces en la función pancreática, en la función hepática y tiene lógicamente un toque renal y cardíaco, ¿no? Son situaciones complejas muchas veces, ¿no? No es que todo pasa por los malos hábitos, a veces hay un combo de situaciones. Sí. Gracias, profe. Una persona, o sea, se cuida, o sea, a nivel comida y hace ejercicio, todo, lleva una vida saludable dentro de todo, pero tiene familiares, o sea, que fallecieron por problemas del corazón y tiene a la madre, aunque haga deporte y se cuide, igual lo puede desarrollar ya que puede ser hereditario.
tiene mucho menos posibilidades de que lo desarrolle. Obviamente, si vos me decís que por más que uno pueda tener cierta predisposición familiar genética a esa situación, pasa como con el diabético. Vos tenés padres diabéticos, no, pero si vos mantenés un normopeso, una dieta equilibrada, no lo vas a desarrollar. Obviamente que no. Y si lo desarrollás, es muy tardíamente dentro de un envejecimiento no patológico. Eso es lo que se busca. Por eso digo, quiero que aprendan a que ustedes puedan ser agentes de cambio en una población que está mal cuidada. Entonces, ¿qué quiero que aprendan hoy? A cuidar a su propio entorno. Si dentro de tu entorno familiar vos tenés personas que son hipertensas y sabés que papá o mamá no se hizo un ecocardiograma, recomendáselo. Junten la guita y hagan para ver cómo están las cavidades, porque así como se enferma el ventrículo izquierdo, después se enferma la aurícula izquierda. Y después se enferma el ventrículo derecho, y después la aurícula derecha. No es que se hipertrofia una sola cavidad, se termina hipertrofiando todo el corazón y terminan en insuficiencia cardíaca mixta. Entonces, ¿eso se puede prevenir? Y claro que se puede prevenir. Pero nadie tiene rayos X. Hay que hacerse los estudios para ir viendo cómo es el deterioro. Entonces, sobre la estrechez de las arterias, ¿no? Algo mínimo. Ustedes tienen papá, mamá hipertenso, ¿fuiste al oculista? ¿Cuánto hace que no vas al oculista? Un fondo de ojo. Con un fondo de ojo ven las arterias de la retina. Y a un hipertenso hay que pedirle que esto lo haga. Porque si hay un daño en las retinas, puede ser por causas de hipertensión arterial. Por eso digo que uno de los problemas que trae la hipertensión, como la diabetes, es la ceguera no traumática. Entonces, ustedes le pueden pedir eso. Si ya ven que mamá está teniendo la hipertrofia ventricular, leves lesiones en la retina, y bueno, ya hay que tomar otras medidas y el médico va a ir viendo otras estrategias para ir manteniendo que los valores de tensión arterial no cambien bruscamente durante el día y por ahí mejoran con algún tipo de tratamiento. La otra cuestión que es fundamental es cómo está conservada tu función renal. Por eso al hipertenso es fundamental hacerle una eco de los riñones. ¿Perdieron la silueta renal? ¿Bajó el volumen de filtración? ¿Entienden esto? ¿Está filtrando bien? ¿Elimina bien la creatinina? Entonces, ¿cuánto hace que no vas a hacerte un estudio de orina? ¿Cuánto hace que no te chequeas? Digamos, son cosas de mínima que muchas veces el sistema de salud, por desgracia, si no tenés plata, no te lo pide. Porque muchos sistemas de salud ahorran porque su función es no gastar. Esa es la verdad. Pero a un paciente hipertenso, por más que sea una patología sencilla, eso no significa que no hay que invertir en cuidar bien a esa persona. No pasa solo por la pastilla que tomás, sino pasa por ver el grado de impacto que esa enfermedad está teniendo en tu cuerpo. Entonces eso se puede saber. Entonces, vigilo las arterias, así como me interesa las arterias del ojo, también la carótida, también la de las piernas, porque la enfermedad arterial es sistémica, no es selectiva, no es que prefiere unas arterias más que otras. ¿Entienden esto? Entonces, con pequeños estudios muy simples, podemos evaluar las placas de ateroma. A ver, hay placas, hay formaciones porque tenemos mucha grasa, muchos lípidos circulando, muchos triglicéridos, mucho colesterol. Y eso se va a ir depositando en todo el árbol arterial, desde los capilares más chiquitos a los capilares más grandes. Entonces, bueno, hay que trabajar las dilipemias. Entonces, lógicamente que
Si tenemos la suerte de encontrar un paciente en fase 2, se puede trabajar mucho para sacarlo de esa fase, porque muchas de las lesiones que aparecen ahí, con tratamiento, pueden mejorar. ¿Entienden? Y cuando vos le preguntás a un paciente hipertenso, lo único que hace es ir al médico para buscar receta. Y nada más. Y la hipertensión no se cura solo con receta. ¿Les queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, es importante saber en qué fase yo estoy de esta enfermedad. ¿Qué complicaciones estoy teniendo o qué complicaciones por ahora, por suerte, no estoy teniendo? ¿Estoy en fase 1? ¿Estoy en fase 2? ¿Estoy en una tercera fase? Una tercera fase, se van a dar cuenta rápido. Es aquel paciente que desgraciadamente ya entra en una fase que es difícil revertirla. Nosotros no queremos pacientes hipertensos infartados, no queremos pacientes hipertensos con ACV, no queremos pacientes hipertensos con hemorragias oculares, con derrames a repetición, que lo único que va a generar es un desprendimiento de retina. O con enfermedad renal provocada por la hipertensión, no que es una enfermedad renal que genera la hipertensión, sino que es un riñón que estaba sano y que la hipertensión lo enfermó. Y lo enferma de tal manera que lo pone en una situación crónica. No queremos que siga siendo una de las primeras causas de por qué las personas terminan en diálisis después de la diabetes, es la hipertensión arterial. No queremos que la gente, ya sea, se desencadene una situación que dé alta mortalidad como un aneurisma. Un aneurisma no lo parás con nada, porque se te raja la arteria de arriba hacia abajo y no hay cirujano cardiovascular que te lo solucione. Son muy pocos los que se salvan. ¿Entienden esto? Entonces, si yo veo que las arterias más chiquititas se están enfermando, tengo que estudiar todo el árbol arterial para ver si arterias abdominales, el callado aórtico, arterias renales, cerebrales, ¿en qué estado están? Entonces, en la fase 3, por desgracia, llegan los pacientes con mayor sufrimiento sistémico. Igual hay que trabajar sobre ellos igual, para tratar de que las situaciones no empeoren, pero desgraciadamente es difícil que lo podamos revertir. Siempre van a estar en algún tratamiento más complejo, con más medicamentos. ¿Entienden esto? Entonces, lo que me interesaría es que ustedes, con los hipertensos que tengan cerca, se tomen el trabajo de clasificarlos ustedes, de preguntarles estas cosas. Y van a ver que si lo hacen, se van a encontrar con que muchos no lo saben. Y el desconocimiento de una enfermedad es lo peor que le puede pasar a alguien. Desconocer sobre lo que tienen. Entonces, ustedes tienen que ser la herramienta de cambio. Si ustedes aprenden a cuidarse ustedes, aquel que tiene la presión alta, se controla su presión, pero además ayuda a controlar el entorno. Yo sé que muchos me van a decir, y yo le dije a mi viejo y no fue, yo le dije a mi mamá y no fue. Por eso digo que muchas veces el equipo de salud a veces no facilita las cosas con los turnos, con la accesibilidad al diagnóstico. Tenemos deudas pendientes, desgraciadamente. En la pandemia hoy no se está cuidando a los hipertensos, a los oncológicos, porque todo se está centrado en el COVID. Y acá hay gente hipertensa de fase 3 que necesita un cateterismo, que necesita hacerse algún estudio y no encuentra turno hoy en día. Entonces, algo tenemos que hacer, porque es una bomba de tiempo. Vamos a tener más muertes por no COVID que por COVID, porque esta población la tenemos que atender, no la podemos no atender. Y no alcanza con un llamado telefónico. Así como ya aprendieron... Sí, discúlpame. Sí, bueno, hablando de
con familiares hipertensos, o sea, teniendo esa cuestión. ¿A partir de qué edad uno debería hacerse controles y qué controles debería hacerse? A partir de los 40, chequeo cardiológico anual, teniendo historia familiar de hipertenso, madre, padre, abuelos. Sí, yo creo que desde los 35, desde que sos adulto maduro, tenés que tener un hábitus para acostumbrarse a realizar un chequeo, ¿sí? Periódico. Nosotros dentro del equipo de salud somos el peor mal ejemplo. Nosotros que nos deberíamos hacer los controles todos los años y trabajamos dentro del hospital, no lo hacemos, y a veces le pedimos a la población en general que haga algo que nosotros ni siquiera nosotros hacemos. Y trabajamos ahí adentro. Imagínate aquel que tiene que dejar de trabajar para ir a hacerse hoy un estudio, mañana otro, pasado, cuando le podemos simplificar las cosas y que se hagan todos juntos un solo día, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que instalar la necesidad de que es mejor hacerse los controles cuando estamos sanos, pero cuando ya estás enfermo, que ya sabes que sos hipertenso, saben que hay mucha gente que es hipertensa y no lo sabe. Eso es peor todavía. Por eso los invito a que salgan con el tensiómetro, que cobren por el control de tensión arterial, pero necesitamos controlar a la gente para saber en qué grado de estratificación está la categoría de acuerdo al valor que ustedes registren. Hoy aprendieron cómo se clasifica si es primaria o secundaria. Primaria si no se sabe la causa y tiene que ver con la hipertensión propiamente dicha, y secundaria que es a consecuencia de otra patología. Después, de acuerdo al daño visceral, de primera fase, segunda fase o tercera fase. Algo sencillo para que lo puedan estudiar. No es difícil de la manera que se lo estoy explicando. El que no le entienda me lo pregunta por WhatsApp y se lo explico 20 veces. No hay problema. La otra cuestión es que quiero que aprendan a interpretar el valor que registran. Ustedes no pueden controlar un valor y no interpretar ese valor, si es mucho, si es poco, si está bien, si está mal. Entonces, esta escala que yo les doy es la escala que tiene mayor consenso, no es la única, pero es la que tiene mayor evidencia de que cuando te dicen que la persona es normotensa, no lo dicen porque el valor 135/85 es un número más lindo que 1490, sino que los estudios más importantes del mundo han visto que a partir de 140/90 han encontrado daño visceral. ¿Entienden esto? ¿Por qué es el corte del rango? Porque envejecen más prematuramente las estructuras que mencionamos antes cuando tus valores de presión comienzan a subir a partir de ese número. Por eso ponen ese número de corte. ¿Les queda claro esto? Sí, sí. Quiere decir que investigan durante mucho tiempo a una población, le van haciendo los estudios y van viendo que a medida que tiene más presión, tiene más daño visceral. Presentan más infartos, presentan más ACV, presentan más alteraciones renales, presentan más ceguera. ¿Entienden? Entonces, lo que yo quiero que aprendan hoy, y ahora vamos al corte, vamos a parar 30 minutos para que pueda tomar un cafecito, tomar un poco de agua. Quiero que aprendan de memoria esto no lo pueden razonar, salvo que lo razonen como lo hago yo, que por ahí recuerdan que 140 es para la sistólica y de ahí le van sumando 20 en 20, y recuerdan que 90 es para la diastólica y después le van sumando 10 en 10. Si lo quieren recordar así, es una forma fácil, y que los estados, y que los estados alterados comienza leve, moderado, grave o crisis hipertensiva. ¿Entienden esto?
Esos son los estadios con los cuales si ustedes van a controlarle la presión a un vecino, ustedes le van a preguntar sobre su historia de vida, ¿no? Pero le van a decir, mira, este valor que tenés en este momento es de una hipertensión moderada. ¿Por qué? Porque tenés 160/100. ¿Tomaste tu medicación? No, no la pude comprar porque no tuve plata, por lo que... Bueno, anda a la salita y trata de conseguirla, o hagan una peña solidaria, pero la medicación hay que tomarla. No hay otra forma de disminuir esta situación. Y otro de los conceptos que quiero que les quede claro, que es más grave tener 160/120 que tener 160/100. Porque si vos tenés 160/120, esa persona de diastólica tiene una crisis hipertensiva. Y eso es grave. Entonces, los valores graves y de crisis hipertensiva tienen que ir al médico, sí o sí. ¿Entienden? Ustedes mismos tienen que evitar complicaciones mayores que va a hacer que una situación que se instale durante mucho tiempo con una presión muy alta genere un evento cardiovascular o un evento cerebral. Ahí está la prevención secundaria que ustedes tienen que activar. ¿Les queda claro esto? Entonces, hay hipertensión sistólica, hipertensión diastólica, las dos son importantes por igual, las dos provocan infarto, las dos provocan ACV, se suelen combinar, muchas veces suben las dos juntas, pero si yo les pongo un ejemplo, como el que les puse recién, le doy el valor de una persona y le digo que tiene 160/120 de diastólica, el cuadro de situación de esa persona es crisis hipertensiva, ¿entienden? Porque se van a guiar por el valor de la categoría más alto. ¿Les quedó claro? Si yo le hago esta pregunta, la persona tiene 140/110, ¿cómo la clasifican? 140/110. ¿Puede ser moderado, profe? Crisis hipertensiva. No, grave. Yo te dije 140/110. 110 entra en grave. ¿Ves? Acá está 110. ¿Lo ves? Sí. Vos te guías por la categoría que esté más alta. No siempre las personas tienen los valores de tensión arterial dentro de las categorías que nosotros tenemos en el cuadro. Hay veces que son pacientes jodidos que tienen valores diferentes y nos complican la existencia. Nada, mentira, es un chiste, pero digamos, uno tiene que interpretar el peligro que esos valores tienen en sus respectivos espacios para entender la magnitud, y hay veces que dice, pero yo siempre tengo 120, yo siempre tengo 110 de mínima, pero está mal. Las personas muchas veces se acostumbran a valores tensionales altos, por lo que al principio dijo el compañero, con respecto a que muchas veces da pocos síntomas. No siempre da un sangrado nasal, no siempre da un dolor de cabeza, no siempre genera náusea, ni vómito, ni cansancio o fatiga. Entonces, lógicamente, que cuando se encuentran con una situación en curso compleja, y bueno, ahí faltó acompañamiento. Entonces, aprendimos las causas, aprendimos a clasificarlas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un corte. Se pueden quedar conectados, pueden volver a entrar como hacen ustedes. Yo voy a poner acá, voy a poner en pausa para no seguir grabando.